Y vamos ya con la actualidad deportiva, porque esta noche tenemos cita importante, cita que nos gusta, por supuesto que sí. Cuartos de final del Mundial. España frente a Bélgica. La selección de Luis de la Fuente, que sigue haciendo un trabajo brillante y que ya está entre las 8 mejores selecciones de este Mundial 2026 que se está celebrando en Estados Unidos. Y para hablar de ese partido y cómo está la selección española, la última hora, tenemos a nuestro colaborador desde allí, Pablo Cánovas. Pablo, muy buenos días desde aquí, muy buenas noches desde Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime. Pues nada, como te decía, ¿no? La última vez hablábamos desde Los Ángeles. Hoy, gracias a Dios, España sigue avanzando y nos volvemos a encontrar aquí de nuevo, ¿no? Conexión Los Ángeles-Murcia. Pues sí, Pablo, antes de hablar de ese partido de esta noche frente a Bélgica, un breve resumen de cómo viste la selección frente a Portugal, un partido donde se sufrió muchísimo, se ganó en los últimos instantes, pero bueno, la selección española que sigue siendo muy solvente y sigue siendo de las únicas selecciones, corrígeme si me equivoco, que sigue sin encajar ningún gol, mucho mérito. No te equivocas, es la realidad. Tenemos la mejor defensa del campeonato, todo se ha dicho. Y lo cierto es que a España ya lo único que le queda ya son finales. La que vivimos ante Portugal era una posible final ibérica, de haber quedado Portugal primera de grupo, luego fue Colombia al final. Pero un partido muy sufrido, muy reñido, con dos esquemas de juego que la verdad que se contrarrestaban en uno al otro, lo vimos también. Un Cristiano Ronaldo que no estuvo, la verdad, muy acertado, pero todo es obra gracias a la gran defensa de España. Volvimos a ver a un muy buen Rodri recuperando balones, entonces ya emerge, ¿no? Esa figura de capitán y empieza a recordar a aquel Balón de Oro y a aquel jugador, aquel pivote que comandaba, ¿no? La selección española cuando ganamos la Eurocopa. Y bueno, por supuesto, darle también ese protagonismo a Mikel Merino, que ya recordamos esa eliminatoria de la Eurocopa frente a Alemania, que él fue el héroe con ese cabezazo. Ahora vuelve a serlo, ¿no? También con ese gol in extremis frente a Portugal. Sí, Miguel Merino, que tuve la oportunidad de hablar con él en zona mixta después de su gol, ¿no? Contra Portugal in extremis. Pues todo dicho, es un jugador que es de la gran confianza de Luis de la Fuente, se conocen de categorías inferiores. Y bueno, con Mikel precisamente tengo una anécdota muy curiosa que ya se la conté al principio del Mundial cuando coincidimos, y es que yo tengo una foto con él cuando jugaba en el Newcastle de Rafa Benítez en el Fíjate. Pinatar Arena, que todos conocemos, ¿no? Sí, Aquí sí, sí. Claro. cerca de la región. Y bueno, da gusto, ¿no? Ver cómo crecen esos jugadores. Por aquel entonces ya Luis de la Fuente lo convocaba para torneos inferiores y está rindiendo muy bien. De hecho, era uno de los jugadores que a priori no llegaba para tener 90 minutos por temas de lesión, pero es un jugador que sabe lo que es jugar de 9, que se mueve muy bien dentro del área. Y Luis de la Fuente tiene ahí casi un amuleto, ¿no? Porque recordemos el gol tan importante que también marcó en la Eurocopa frente a Alemania. Sí, sí, sí. Además es un jugador súper versátil. Lo hemos visto esta temporada con el Arsenal, que además ha sido finalista de Champions, ¿no? Que se dice pronto, el equipo de Arteta. Pero bueno, seguimos con la actualidad de esta selección, porque ahora toca Bélgica, otra selección dura, la verdad, que tiene nombres muy reconocibles. Pues hablamos de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Romelu Lukaku, el extremo Trossard, muy veloz, muy versátil. Una selección con muchos nombres, que además viene de anotarle 4 goles a Estados Unidos, al anfitrión. Entonces, Pablo, un poco cómo ves a esta selección belga y qué peligros ves. Sí, Jaime, decía Courtois precisamente en zona mixta hoy que, bueno, va a ser difícil, ¿no? Armar un plan anti-Lamine Yamal, Uh-huh. porque pese a que saben que igual no está siendo el más goleador del equipo, que sí lo está haciendo Mikel Oyarzabal, sigue siendo un gran peligro, un gran desafío para sus defensas, y está claro que Courtois también tiene por su parte el respeto de los jugadores de la selección española. Dani Olmo, que comparecía en rueda de prensa, habló también de que actualmente está entre los mejores porteros del mundo, si no el mejor. Pero lo que yo destacaría de Bélgica también es esa capacidad, ¿no? De resurgir desde lo más hondo. Uh-huh. Vimos una remontada bastante voluminosa para poder llegar hasta ahí. Luego pasaron el rodillo contra Estados Unidos. Y lo cierto es que es un equipo con mucha capacidad de gol,
que Rudy García, el entrenador francés, está sabiendo gestionar muy bien a un hombre que es Romelu Lukaku. Pero yo sigo confiando, la verdad, en esta defensa de España. Siguen siendo la mejor defensa del campeonato. Y quizás, pues bueno, ¿no? Comentando también con algunos compañeros, quizás la pieza que podríamos mover sería Emerick Laporte, Mm. pero no creo que lo mueva porque es un central muy al gusto de Luis de la Fuente. Pues se podría probar un Eric García que ha hecho muy buena temporada, pero está claro que sorprende, ¿no? Que un Pau Cubarsí con 19 años que tiene sea ese comandante, ¿no? Sí. En la zaga de la Roja. O sea que en principio no crees que haya variantes en el 11 para esta noche. No, sinceramente pienso que Luis de la Fuente va a repetir. La única duda que para mí ya no existe sería el lateral derecho entre Pedro Porro y Marcos Llorente, pero es que Para mí tampoco. El de Don Benito se ha ganado la titularidad a pulso, está Totalmente. respondiendo muy bien, se entiende a las mil maravillas con Lamine Yamal, algo muy importante. Ujú. Y posibles dudas, pues bueno, yo no creo que vayamos a ver a Nico Williams jugar ningunos minutos. Hay que seguir esperándolo porque todavía no está al 100% físicamente. Quizás, ¿por qué no? Con un resultado favorable, en la segunda parte podríamos ver unos 10-15 minutos a Víctor Muñoz, que Vale. es un jugador que ya lleva entrenando con el equipo, que se ha ido recuperando de su lesión, y Jeremy Pino, ¿no? Que lo vimos saliendo en cabestrillo tras el partido de Uruguay, ha tenido una recuperación casi milagrosa. Ujú. Entonces, bueno, hay que esperar a Nico Williams, Luis de la Fuente lo está esperando y nosotros deberíamos de esperarlo ante unas posibles semifinales contra Francia, ¿no? Pero bueno, primero toca el partido de hoy contra Bélgica, que no va a ser nada fácil. Pues vamos a ver, como tú dices, no va a ser nada fácil. Esperemos volver a charlar aquí, Pablo, para comentar esa previa de semifinales. No sabemos si frente a Francia, que lógicamente es la favorita, o Marruecos, que también es un equipo que compite muy bien. Así que nada, Pablo, pues lo que siempre te digo, cántanos una victoria y te esperamos aquí para esa previa de semifinales. Ojalá que sea así. Sí, señor, ojalá conectar esta vez, a ver si me llama Jaime estando yo en Dallas, Eso porque ya es. va a ser en semifinales y, ¿por qué no?, también en Nueva York. Así que nada, mil gracias, seguiremos cubriendo toda la actualidad del Mundial desde Murcia Economía, porque está claro que va a ser un torneo que pasará a la historia y seguramente de ganar, si Dios quiere, esta competición, esta generación de jugadores podría mirarle a los ojos a aquella del 2010. Eso es. Pues nada, Pablo, te despedimos ya por aquí y España que esta noche buscará seguir su camino en busca de esa segunda estrella mundial. Nosotros que hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida seguimos con mucha más actualidad aquí en Murcia Economía Radio.